mientras esta decía que bueno, que ya se estaba haciendo tarde y que deberían descansar en la habitación, que mañana era el día de la conferencia. Que vemos a Sanji con la santa y la ancestra diciendo que cómo podía mantener la calma, mientras vemos que la santa decía que cuando se duerma Sanji iba a aprovechar la situación, a lo que la ancestra decía que el cuerpo de Sanji era realmente fuerte. Mientras vemos que más tarde en la noche decía que quien lo estaba mordiendo, que su corazón taoísta se estaba hundiendo. Mientras vemos que al día siguiente en la capital del reino demonio del sur, el protagonista decía que por fin había llegado el día de la conferencia, que esos zorros lo habían estado sacudiendo de un lado a otro durante los últimos 2 días, que aunque jueguen con su contenido de su corazón nunca iba a cruzar la brecha que siempre había tenido a su maestra en su corazón. Mientras vemos que los demás demonios decían que el clan del zorro había llegado y venían con Sanji del clan taoísta. Mientras vemos que dicen que el rey Dapen ya estaba ahí. Mientras vemos que la santa dice el señor del reino demonio del sur Dapen. Mientras los demonios decían que viviera el señor de la patria. A lo que vemos que se presentaba diciéndole que todos los seres eran iguales, que no lo presentan diciéndole que era el rey Dapen, señor del reino demonio del sur. Mientras decía que había un aroma de la humanidad y preguntándole que quién era. A lo que nuestro protagonista se presentaba diciendo que era una gran discípula de la secta taoísta y había sido invitada por su criada Chen Xiaokui a asistir a la conferencia taoísta. A lo que la ancestra decía que así era, que Sanji iba a representar al clan del zorro. A lo que el rey todo enojado decía que esperara un momento, que había dicho que su criada, que Chen Xiaokui era la doncella sagrada del reino demonio del sur, que cómo se atrevía a tomarla como su criada y que si era digno. A lo que el prota ponía una sonrisa diciéndole que si no era digno que viniera a probarlo. Mientras se acercaba al rey le decía que hoy era el día del discurso de su país y estaba dispuesto a convencer a la gente con la palabra. A lo que el rey le dice que le gustaría ver lo que era capaz, mientras le preguntaba que había visto que estaba lleno de conocimiento y que le iba a preguntar una cosa, que qué era el Tao a los ojos de la raza humana. Mientras el prota decía que hablando de cultivar el Tao Te Ching de la vida anterior de la Tierra puede llamarse un clásico. Mientras decía que había muchos libros en ese mundo, pero no existe el Tao Te Ching, así que era el único que lo podía transmitir. Mientras ponía una cara de toda guatafa decía que ante sus ojos el Tao era maravilloso. Y que como decía el refrán, el camino es el camino, pero no el camino. Un hombre no puede ser un hombre, pero no ser un hombre. Mientras el rey decía que de donde había aprendido Sanji a usar esas palabras, que cómo podía activar la resonancia del cielo y la de la tierra. A lo que el protagonista seguía diciendo sus palabras, vemos que seguía aumentando la energía. A lo que vemos que alguien dice que Sanji había invocado la aura del cielo y la tierra. Mientras vemos que la santa decía que el señor Sanji no era un hombre corriente, que con cada palabra invoca la energía espiritual del cielo y la tierra. A lo que la ancestra decía que como lo habían podido tratar a la ligera antes, que si lo había sabido había jugado un poco más con él. Mientras vemos que el rey se preguntaba que si realmente era un simple discípulo que del Tao y que si realmente existía. A lo que el rey todo asustado decía que Sanji era un ser divino reencarnado. A lo que vemos que los otros cultivadores de muñecos les decían que Sanji era realmente un dios. Mientras vemos que el rey le decía que se temía que la maestra Yuya no le podría haberle enseñado esas líneas increíbles. Mientras el prota le decía que de hecho que eso era un clásico de una tierra misteriosa de otro mundo, que en cuanto a ese mundo no se lo podía decírselo. Mientras pensaba en su mente decía que no esperaba que el Tao Te Ching fuera tan poderoso en el otro mundo y que resonara tanto con el reino celestial. Mientras vemos que el rey decía que un mundo que no se puede contar, que ese mundo debería ser el mundo de los dioses y de los inmortales, que Sanji estaba relacionado con el mundo de los inmortales y de los dioses y que por eso lo sabía todo. Mientras se reía, el protagonista pensaba en su mente que el rey Dapen se estaba volviendo loco. Mientras llamaba al protagonista como maestro San, decía que era la persona más importante del reino demonio del sur en esta conferencia taoísta. A lo que vemos a los otros participantes de la competencia del taoísmo diciéndole que no podían competir contra Sanji. A lo que vemos que el rey le decía que le gustaría preguntarle al maestro San sobre su conocimiento de cómo gobernanza y de manuquismo. A lo que el prota decía que el rey Dapen era un hombre bastante codicioso, que por el bien de la recompensa de la conferencia del taoísmo de la manera relámpago a los 10.000 años no tenía más remedio que intentarlo. Mientras le decía que de hecho el gobierno y el manuquismo deberían ser como el agua, mientras explicaba que el agua era la más flexible pero la más rígida.
mientras vemos que una chica decía que el aura era tan poderosa que era como una ola de agua, mientras decía que el agua era lo más suave pero lo más firme y el agua beneficiaba a todas las cosas sin luchar. Lo que vemos que el rey estaba diciendo que el reino demoníaco del sur era diplomático en la línea dura y había librado muchas guerras a lo largo de los años, pero se había crecido mucho en poder. Pero decía que por lo contrario, los clanes humanos son como el agua, suaves pero fuertes y sus territorios se habían expandido considerablemente. El prota ponía una cara bastante guapa, decía que el agua era el rey de todos los granos y era bueno vivir bajo ella, a lo que vemos que el ancestral decía que entendía esa oración. Mientras vemos que el prota le decía al rey que esa era la forma de ser bueno, que si no lo sabía, a lo que el rey le decía que estaba iluminado. Mientras vemos que el rey le decía a nuestro protagonista que cada palabra que decía era tan iluminadora como una experiencia que le había enseñado a cómo gobernar, como él había cultivarse a ser un hombre. Mientras le decía que eran realmente fuertes y suaves. Mientras vemos que los otros demonios decían que también habían sido iluminados por las palabras de nuestro protagonista. A lo que el ancestral del clan del zorro le decía que el maestro San Inmortal había un invitado del clan del zorro y que si en el futuro querían acercarse al maestro San tenían que pasar primero por el clan del zorro. A lo que vemos que los demonios decían en sus mentes que el clan del zorro se les había adelantado hace mucho tiempo. A lo que vemos que alguien decía que quería quitarle la vida a nuestro protagonista y lo que vemos que era un tigre diciéndole que iba a vengarse de su tigre y vemos que era el clan, a lo que vemos que era el jefe del clan del tigre. Mientras aterrizaba el rey le preguntaba que qué estaba haciendo ahí, que esa era la conferencia del discurso del Tao del territorio del maestro inmortal San. Mientras este tigre decía que si lo creía que el maestro San inmortal era una alimaña que había matado a su hijo en la tierra del bárbaro. Y le decía al rey que distinguiera del bien y el mal y castigara severamente a Sanji. A lo que vemos que nuestro protagonista le decía que el tigre fue claramente asesinado por Giovanni y que a él no le importaba nada, que incluso el tigre lo había intentado matarlo y él mismo se lo buscó. A lo que el jefe del clan del tigre le decía que él era la raíz de todo mal y que si no fuera por él, Giovanni no lo había matado. Haciendo una pequeña pausa, me gustaría invitarlos a que se suscribieran al canal, ya que así puedo traerles más contenido y me apoyarían un montón. Y sin más que decir, continuemos con la historia. A lo que el prota le decía que tenía una lógica de mierda mientras le decía que se arrodillara. A lo que este tigre se preguntaba que qué estaba pasando, que qué maldición había usado Sanji para hacerlo arrodillarse por su propia voluntad. Lo que el rey decía que ese era un castigo por ofender a los espíritus, que este anciano había pecado contra el maestro inmortal Sanji y había sido reprimido por la fuerza, a lo que vemos que el prota decía que el sistema anteriormente le había dado una recompensa y que arrodillarse era bastante bien. Mientras vemos que el rey decía que iba a limpiar el desastre y iba a matar a ese traidor incrédulo, mientras vemos que lo había mandado para el lobby de un solo golpe. Mientras vemos que el rey le ofrecía el premio del evento que era la madera de los 10.000 rayos al protagonista diciendo en su mente que esperaba que el señor Sanji no le disgustara la madera del rayo. A lo que vemos que el protagonista decía que iba a tomar ese pedazo de madera de entonces de mala gana, que de ahora en adelante los asuntos del reino demonio del sur eran asuntos de él. A lo que el rey se ponía demasiado contento diciéndole que ahora tenía el futuro en sus palmas de sus manos, que si podía conseguir una buena relación con el maestro San, el camino de su tribu de muñecas se ampliaría. Mientras el prota decía que era bueno hasta hoy, a lo que el rey le decía que no lo podía dejar que se fuera. Mientras vemos que los demonios le decían al maestro San que siempre lo iban a recordar. Por otro lado vemos a Baise al lado de nuestro protagonista con los ancestros y la santa demonio. A lo que el ancestro del clan del zorro le decía a Sanji que si se iba, a lo que éste le afirmaba. Mientras este decía en su mente que dentro de 2 días sería el día de la tribulación, así que debería volver antes para encontrarse con la maestra Yueyao. Mientras vemos que el ancestro le decía que no sabía qué regalo darle, que tendría que darse a sí misma como un regalo. A lo que vemos que la santa le decía que ella era la patriarca y que ella debía ser la sirvienta del señor Sanji y que ella era el mejor regalo. Mientras le decía que ella debería quedarse siendo la jefa del clan del zorro como siempre lo había hecho. Mientras vemos que el prota tenía la cara cabizbajo, decía que hablando de Chen Xiaoqiun, que era
el trueno, a lo que la maestra le decía que parece que el día de la tribulación había llegado pronto y que tenía que salir y alejarse de ella, a lo que el prota le decía que como que volver, que la maestra y él era mejor construir más que nada, que se uniera a él para hacer un hechizo de protección corporal, a lo que la maestra le decía a Sanji que qué estaba haciendo. Por otro lado, en la secta taoísta vemos que Luyan decía que tan pronto había llegado el rayo, y la princesa se preguntaba que cómo estaría la maestra y el gran hermano, mientras la santa decía que todo iba a salir bien. Mientras vemos que Luyan decía que lo único que podían hacer ahora era construir el Dao, y en caso de que un clan rival se aprovechara de la ausencia. A lo que vemos a Yeoran con las fantasmas femeninas viendo la tormenta, mientras esta le decía que el día de la tribulación se había adelantado y esta vez la tormenta eléctrica vendría tan de repente y definitivamente mataría a muchas personas poderosas. A lo que Yeoran le dice que si ella no había muerto porque no había logrado cruzar, a lo que mientras ella le decía que era tan difícil alcanzar la cima de la fuerza, pero una tormenta eléctrica la había matado, y esa tormenta la había convertido en lo que es ahora, en un fantasma solitario. Mientras le decía que sin embargo él y Sanji tenían muchas posibilidades de convertirse en inmortales en un futuro. Mientras vemos que Yeoran decía que Sanji no tendría ninguna oportunidad, que cuando él se recuperara él debería morir. Mientras caían rayos por todos lados, vemos a la maestra Quinlan diciéndole que por fin se había acercado el día del trueno. Mientras decía que aunque esa vieja Yueyao era un grano en el culo, todavía esperaba que tuviera éxito. Mientras decía que después de todo, tras la ascensión y la partida de Yueyao, Sanji ahora era su hombre. Mientras ella decía que no sabía quién Lian debería ganarse el corazón de Sanji, a lo que nosotros sabemos que eso va a ser casi imposible porque el prota solamente tiene ojos para la maestra Yueyao. Mientras caían rayos por todos lados, el protagonista decía que el trueno estaba sobre de ellos, a lo que la maestra le dice que los rayos era el poder del cielo y que no importaba dónde se escondiera él siempre lo iba a perseguir y golpear, que permanecer en un lugar y defenderse era la mejor manera. Mientras caían más rayos en la cueva donde estaban estos, mientras vemos que la maestra le decía que cuidado con el rayo que estaba cayendo, a lo que caía un enorme rayo encima. Mientras vemos que el protagonista decía que la madera relámpago obtenida del reino demonio del sur servía muy bien. Mientras vemos que la maestra decía que ese era un objeto que había desviado el rayo, a lo que vemos que decía que otra vez. Mientras vemos que la maestra decía que la tormenta esta vez era aún más fuerte y que parecía que el Dao celestial quería matarla. Mientras el prota decía que la madera del rayo se había roto, mientras vemos que la maestra le decía que se fuera, que esa era una fuerza que él no podía manejar, mientras vemos que un rayo le impactaba a la maestra, a lo que el protagonista tomándola en su brazo le llamaba por su nombre, a lo que ella solamente le decía que se fuera, que cuidado con el rayo, a lo que vemos que se cargaba como tipo una entidad, y vemos que le decía que cómo pueden estos simples mortales enfrentarse al rayo. Mientras se preguntaba que quién era eso, a lo que vemos que el sistema le decía que el anfitrión se había encontrado con un enemigo poderoso, que era la reencarnación de Celestial Maligna que quiere abrir la función del sistema a costa de quemar el cuerpo santo sagrado. Barrera Celestial puede resistir ataques, la función está limitada una vez que quiera abrirla. A lo que el prota se preguntaba que si era la reencarnación maligna que quemara el cuerpo sagrado, que si era posible que el Dao celestial del mundo de los inmortales se haya oscurecido, mientras vemos que este rayo todo malévolo decía que los que iban en contra del cielo serían condenados por el cielo, mientras decía que entonces el destino estaba a merced de Dios, mientras decía que no, que para proteger a los que más le importaba tenía que hacer eso, que aunque sea el camino del cielo lucharía hasta el final. Mientras decía que quemara el cuerpo santo sagrado para abrir la barrera celestial, mientras el sistema notificaba que la barrera celestial se había abierto, bloqueando un montón de rayos, mientras vemos que el rayo celestial decía que era el mismo poder de los dioses que el de él, que había un poder similar al de él. Mientras vemos que a lo lejos las personas comentaban que alguien estaba luchando contra los cielos, que contaba la leyenda que solamente los antiguos y los poderosos podían luchar contra el cielo, mientras otros decían que tal vez ese era no el verdadero camino del cielo absoluto. Mientras pensaba en su mente decía que no podía luchar contra él solo con su reencarnación, que había un poder misterioso detrás de ese mortal. Mientras le decía que no estaba mal para una encarnación, que no estaba mal para una hormiga, que engordara y un día la próxima tribulación se lo devoraría. Lo que el prota le decía que era un bastardo y que no merecía ser un dios, que un día lo iba a derrotar por sus propios medios. A lo que vemos que todo había pasado y el sol había vuelto.
a lo que el prota le decía que la función de la barrera de la activación temporal del sistema era realmente útil, pero el coste fue demasiado grande, el poder del cuerpo sagrado se había consumido, mientras decía que afortunadamente el aliento vital del maestro no se había disipado, que la píldora escamadora que le había dado el clan del zorro junto con la recompensa del sistema de la gran fruta Dao debería ser capaz de revivir al maestro. Mientras este se la daba en la boca decía que aguantara a la maestra, a lo que ésta despertaba de inmediato preguntándole a Sanji, mientras este le decía que por fin había despertado. Mientras esta toda asustada le decía que el poder del cuerpo santo supremo se había desaparecido de él, a lo que el prota le decía que eso era bueno que la maestra estuviera bien, que él solamente había consumido el cuerpo sagrado y que había ahuyentado la reencarnación celestial, a lo que la maestra le decía que era un idiota y que sí valía la pena por ella, que qué iba a hacer si perdía el cuerpo sagrado, a lo que el prota le decía que el cuerpo sagrado se había desaparecido pero se podía reconstruir con esfuerzo, pero que sin su maestra estaría como muerto, que no podía, que lo podía perder todo pero no a su maestra, mientras le decía que la amaba y nunca vacilaría, que también tenía curiosidad por saber qué decía el corazón de la maestra, lo que ella solamente le decía que en realidad, mientras ésta le decía que en realidad ella también lo quería, a lo que el protagonista todo contento le decía que la maestra le había confesado su amor, pero esta le decía que la fe diciéndole que ella no lo hizo por voluntad propia, que fue el señor Sanji que se lo había pedido, que fuera su criada.
mundo sequía de piedra, a lo que la princesa se suelta a llorar diciéndole que su padre estaba muerto, que no podía hacer, mientras vemos que Luoyan le decía que tuviera ánimo. Vemos que la maestra Yuela, a la que Yueyao le dice a Sanji y a Chensu que se disponieran a llevar a Chen-Yun de vuelta a la ciudad imperial de la gran dinastía Zhou, que había venido a proteger el clan taoísta, que ahora que incluso el rey de un país ha desaparecido, me temo que el mundo se sumirá en caos, que se acerca la hora de luchar contra las grandes potencias. Mientras más que el prota le dice que iba a llevar de vuelta a Chen-Yun y que no se preocupara, a lo que vemos que la santa le decía que le daba sus condolencias y sus respetos. Mientras está la princesa, a lo que la princesa solamente le decía el gran hermano. Por otro lado, en el gran palacio de la gran dinastía Zhou, dicen que la maestra ya estaba ahí y que también había llegado el gran taoísta Sanji. Este decía que sí, ese era el palacio y que era un lugar bastante imponente. Mientras vemos que alguien dice que era Sanji del clan taoísta, que parece también ser el hermano jurado del príncipe. Mientras otro decía que el acompañante que había traído tampoco era cualquiera, que parecía ser la doncella sagrada del reino demonio del sur. Que otro viejo decía que Sanji era realmente un dios. Mientras vemos que la reina decía que sí había vuelto.